Pues muchas felicidades a todos, muchísimas gracias por estar presentes. Me ha invitado la presidente Marcela González de Cosío a hablar de un poco ser médico, retos y valores. Ya ustedes vieron a la presentación de la doctora Acosta, muy claro y muy reflexivo hacia dónde va la idea de la presentación de este libro. Nuestra reflexión para iniciar y darle cuerpo a esta conferencia es que la vida está llena de retos, no nada más la profesión y nuestros retos profesionales, sino en todo momento, en toda actividad, en nuestra vida sentimental, familiar, personal, financiera y muy también en lo profesional, siempre se tienen retos. El reto de analizar las cosas, de analizar lo que está pasando. Yo siempre he pensado que el ser humano inteligente utiliza la reflexión para hacer análisis, quiere decir que pensamos. Porque el que piensa y reflexiona con análisis, me parece que puede cambiar lo que no está bien, que puede corregir, que puede mejorar el rumbo, mejorar su planeación, mejorar los resultados. El que no hace análisis, el que no reflexiona, pues nunca va a cambiar nada. No hay ninguna crítica a nadie, simplemente es una expresión que así debe ser, que el grado máximo del ser humano en su inteligencia nos permita el análisis para cambiar las cosas que no estén bien. La sociedad en general mundial, pero en especial mexicana, requiere también saber lo que está sucediendo en el entorno nacional. Desde hace muchos años veníamos sufriendo depreciaciones en la moneda, problemas sociales, políticos, económicos, sexenales muchos. Sin entrar a terrenos de la política, hemos visto cambios en la sociedad mexicana que repercuten en cómo ven al médico como profesional. Y eso no debe pasar desapercibido. Yo siempre he pensado que ahí está la clave de retomar ese liderazgo social que hoy nos pelean o se nos discute. Hemos perdido cierta confianza de la sociedad. Es evidente que eso ha sucedido. Yo recuerdo en este momento cuando hice mi servicio social en un pueblo en Sonora, hace pocos años realmente, en 1978. En el pueblo donde yo lo hice, en un pueblo ferrocarrilero cerca de Hermosillo, donde el presidente municipal, el síndico municipal, el sacerdote del pueblo y el médico del centro de salud, el director eran consultados para dirigir y para determinar las actividades de esa población o de lo que se necesitaba. Yo me acuerdo que se sentía uno importante y en la sociedad éramos así vistos. Hoy hay una serie de circunstancias sociopolíticas que no debemos de dejar pasar y se transforma en un reto ese análisis de qué está pasando y cómo repercute en el ámbito del médico. No debemos de dejar pasar ese hecho, analizarlo con reflexión, investigarlo para evidenciar, porque nuestro reto mayor es volver a tener la confianza de la sociedad, de toda la gente. Ya que la profesión médica es un desafío permanente de alta complejidad, creo que estamos de acuerdo. Y yo me pregunto, ¿y la medicina qué propósitos fundamentales o elementales tiene? Obvio, promover la salud, prevenir la enfermedad, proteger la vida. Sin embargo, anexamos o agregamos hoy, desde hace algunos años,
un valor fundamental para la profesión médica, que es mejorar la calidad de vida del individuo, de la persona, de la familia, dirigirnos a la sociedad. Esos son los grandes propósitos que tiene la medicina. La medicina, partiendo de la base elemental de dónde estamos ubicados, ya entenderemos hacia dónde podemos dirigirnos sin dirigirnos caóticamente, sino con una dirección. Los valores del médico han sido siempre analizados, evidenciados. Yo pongo aquí algunos que a mí me parecen los prioritarios y fundamentales que debemos de tener, conservar o incrementar. Primero, reconocer que nuestra profesión es una vocación que tiene una misión y que tienen valores para llevar a cabo esa misión y esa vocación, ya que son valores intrínsecos del profesional de la medicina. Misión viene de un vocablo que se llama mitere. Vocación de otro vocablo que significa vocare. Misión y vocación significan ser llamado fundamentalmente, entendiendo que en la misión no debe de confundirse estrictamente con nuestra vocación, es ser enviado. Ser llamado y ser enviado son complementos que a mí me parecen estimulantes a entender de dónde y hacia dónde nos tenemos que ir dirigiendo. Yo pongo el liderazgo como uno de los valores más importantes del profesional de la medicina, porque entiendo que en el ámbito del consultorio ejercemos un liderazgo con el personal que nos ayuda, con el paciente, con la familia, etcétera. Pero nuestro liderazgo debe de ir más allá en la génesis de programas y de proyectos, de preferencia institucionales, donde elaboramos o hacia donde dirigimos, donde conocemos el expertise, donde están las debilidades y verdaderamente trabajar programas y proyectos para llevar a cabo éxitos que se transforman esas debilidades en verdaderas oportunidades y realidades. A mí me parece que el liderazgo que se ejerce en educación en los hospitales es clave y fundamental. No solamente en el ámbito de la atención médica. Me refiero específicamente a los directores de educación o jefes de enseñanza de las instituciones. No deben de permitir que su trabajo, su proyecto, su dirección sea ser administración de servicios escolares. Eso es una obligación que se tiene que llevar de forma innata administrativa. Los profesionales de la educación que se dedican a dirigir los hospitales, sean institutos, hospitales federales, regionales o en cualquier ámbito, deben de ejercer este liderazgo para provocar cambios positivos. No permitir transformarse en un área de servicios escolares. Ese liderazgo con profesionalismo, con visión humanista, con integridad, con un gran sentido de responsabilidad, tomando como base un valor que a mí me parece fundamental, que es la educación en general, la educación profesional, la educación en salud, que no es la educación médica del médico únicamente, sino también nuestra obligación como profesionales es tomar una responsabilidad que es capacitar o ayudar o coadyuvar en la educación del resto del equipo de salud que rodea a la atención médica y que rodea al enfermo. De nada nos sirve tener médicos sabios si el resto del personal, psicología, nutrición, enfermería, además, no están en el mismo rango, en el mismo nivel. Y es obligación profesional de nosotros dirigirnos a progresar y a proyectar ese crecimiento.
de los equipos de salud. ¿Qué valores señalar o transformar hacia competencias médicas? Yo creo que el generar estos valores y tratar de ser buenos en comunicación y mandar estos mensajes adecuados en las instituciones y hacia la sociedad médica va a ser que promovamos los valores para este liderazgo que requerimos que se transforme en un liderazgo social. El médico es un líder social innato, no político, pero que entiende que ese liderazgo debe de ser una fortaleza y no cada vez tener menos participación en la toma de decisiones. Profesionalismo con humanismo y conducta ética son fundamentales, transmitirlas y tenerlas como competencias profesionales, como competencias médicas. Desde luego, coadyuvar en la formación de nuevos profesionales con las universidades, con las instituciones, no tomar como uno ser el formador, sino entender que somos coformadores y que somos coadyuvantes y que ayudamos en la formación de esos alumnos. Pero esa coformación debe de estar bien dirigida y analizada. Pensar que la educación médica continua, que la formación continuada, siempre se ha considerado 2, 3 días, una semana, un mes, un diplomado hasta de 9 meses o de 1 año. Y se considera que la educación médica de pregrado y de posgrado son formales y que la educación continuada es una formación informal de la educación médica. Yo creo que una de las claves para mejorar nuestros resultados en un futuro, con los médicos ya egresados de las escuelas y facultades de medicina, es transformarnos esa educación continua en verdadero desarrollo profesional continuo que intente mantener vigentes las competencias profesionales clínicas médicas de este médico durante toda su vida profesional. Desde luego que me parece algo vital, la educación para la salud. La educación en salud es la que dirigimos al médico, al profesional de la medicina, al alumno de pregrado, al alumno de posgrado, pero la educación para la salud es la que dirigimos a la sociedad, al paciente, a la familia, para que entiendan que mejorando su cultura médica tienen que mejorar su capacidad de tomar decisiones. Las personas no toman buenas decisiones y después culpamos a los hospitales o a los médicos de lo que pasa con la salud de las personas. Nosotros sabemos hoy que la educación por competencias es una de las estrategias muy importantes mundiales en la génesis, en la formación de profesionales médicos. Pero ahí va. Las personas, la sociedad, la gente común también aprende por competencias. Entonces nosotros que somos profesionales en dirigir mensajes, publicidad, programas, entrevistas, podcasts, programas en general, dirigidos a la educación para la salud, debemos de hacerlo por competencias y gradualmente elevar el nivel y no mandar mensajes que no están bien dirigidos a la población. En el 2021 estábamos en plena pandemia cuando un sujeto de un reclusorio del norte del país le pusieron un brazalete o patalete, no sé cómo se llame, para control electrónico y lo dejaron ir a su domicilio para que ahí se cuidara y siguiera adelante sus procesos. Esta persona se fue 2 semanas de festejo con sus cuates, con sus amigotes. Y el festejo inquirió cantidades industriales de alcohol y otras actividades divertidas para este individuo. ¿Cuál es el resultado de esto? Que a las 2 semanas
tenía una saturación de oxígeno de 40%, es llevado al Hospital de las Américas en Ecatepec, Estado de México. Ya no voy a decir el nombre del médico ni de la enfermera que atendieron, pero es una cosa real que pasó. El paciente fallece y la familia se enoja y entran al hospital y buscan a su familiar y lo encuentran en patología rodeado de otros 30 finados. Golpearon enfermeras, golpearon médicos, buscaron a la dirección, hicieron mucho escándalo, culparon al médico y al profesional de la salud. Nunca hubo la posibilidad de reflexionar que la toma de decisiones de la persona es la que lleva a resultados buenos o malos. Bueno, es obligación de nosotros dirigir todos estos esfuerzos a mejorar la educación para la salud, que es la educación de la sociedad mexicana. ¿A dónde nos movemos? Ya cambió nuestro país. Hay hombres, mujeres, adultos mayores. Sí, estamos en un proceso inmerso de cambio y que hay que estar siempre actualizándonos en dónde estamos moviéndonos. Estamos hablando todavía de población marginada, de pobreza extrema, sí. Estamos hablando de transiciones, sí, demográficas, epidemiológicas, sí, y eso genera polarización. Es un reto para los médicos estar entendiendo esto permanentemente para ir adaptando las circunstancias, y si tenemos una responsabilidad de generar proyectos y programas para atender estos asuntos y adaptarnos al cambio, es otro de nuestras obligaciones que yo considero como retos, como algo que va a enriquecer los valores del profesional. Habíamos comentado que estas transiciones, estas polarizaciones son evidentes. Vean ustedes cómo en el año 2000 la población de 0 a 15 años era de 33.5 millones y en el año proyectados hacia el 2050 van a ser 21 millones. Decremento del 35% de la población de 0 a 15 años. Para que los que consideren y quieren ser pediatras lo piensen también. ¿Qué pasa con los adultos mayores? Cuando en el año 2000 había 4.7 millones, hoy tenemos cerca de 30 millones. Un crecimiento exponencial en 2040 y 2050 de casi el 600%. ¿Quiere decir que hay que formar millones de geriatras? No, pero sí capacitar hacia las enfermedades más frecuentes, a las que pegan en la polarización epidemiológica, hacia las enfermedades crónico-degenerativas, hacia las oncológicas, etcétera, y entender que el ámbito del adulto mayor, no es exclusivo del geriatra. Debe de tener el 70% de las enfermedades del sujeto manejadas por el médico de primer contacto. Capacitar el APS en esto es prioridad fundamental y también es direccionamiento y reto de los médicos dirigirnos a esto, entender lo que está pasando y lo que va a venir. ¿Será cierto o estaré yo exagerando? Bueno, les presento algunos datos oficiales. ¿Cómo está la proyección 2040-2050 de la diabetes mellitus? Vemos una meseta, un descenso, nada. Todo va para arriba. La proyección es que siga incrementando. Oiga, doctor, ya denos una buena noticia. Bueno, las enfermedades del corazón van para arriba, todo va para arriba. Ah, no hay buenas noticias, no. Enfermedad cerebrovascular, también, todo. Una buena noticia, oncológicas. Vean ustedes cómo están la proyección 2040, 2050 hacia las neoplasias. Oiga, doctor, una buena noticia. Bueno, las enfermedades mentales no crecen tanto como las otras, pero crecen en forma muy importante, alarmante, conjuntamente con las adicciones. Bueno, ¿y por qué nos espanta puras
malas noticias, porque las universidades, los hospitales, las instituciones deben de entender que la educación es la base fundamental de que los profesionales de la salud y la sociedad médica podamos impactar en que esto se detenga. Yo no veo otro proyecto y mientras no se haga, yo no veo un gobierno presente ni anterior que se dirige a educar mejor a su pueblo. Tenemos desafíos emergentes, ya no me quise meter en la pandemia porque parecería que soy muy crítico y sí lo soy, pero no lo voy a decir. ¿Qué otros desafíos para el doctor, para el médico, para el profesional de la salud? Bueno, pues entender su sistema de salud y entender las competencias para que ese sistema de salud trabaje y entienda que hay esas transiciones de las que se ha hablado mucho, esa diferenciación profesional que nos debe de señalar aplicando, entendiendo las demandas de la población y los cambios que se proyectan en la epidemiología del país para proyectar educación con innovación tecnológica. Me parece que hacia allá es el rumbo, que hacia allá es el destino. ¿Qué otros retos o desafíos detecto yo? Dicen, oiga, pues ser médico ya va a ser complicadito. Pues siempre lo ha sido, somos de gran complejidad nuestra profesión. No es simple, no es sencilla y es una persistencia en el propósito con constancia para tener resultados. ¿Qué desafíos tenemos? Integrar las funciones de atención médica, enseñanza e investigación en las instituciones de salud. Yo no entiendo cómo un director de especialidades médicas puede decir, los residentes no van a clase, se quedan porque es importante que se queden. Cuando el director de educación, que tiene el mismo rango, ya dio una orden por escrito de que tienen que presentarse al ACLS, al ATLS, a diplomado de medicina basada en evidencia, etcétera. Pues eso que se llama integración con liderazgo es lo que yo extraño mucho, de que en las instituciones de salud no vea ese progreso hacia los profesionales que nos dedicamos a la educación con la capacidad de tomar esas decisiones. La gerencia en hospitales es un campo y un ámbito también del médico, que hay que reconocerlo. Hay que promover que las instituciones educativas, todas las instituciones que nos corresponda, hacer que las instituciones de salud se declaren y declaren la educación médica como prioritaria en esa institución. Y al declararla como prioritaria tenga un presupuesto destinado y tenga un proyecto, para que aquí somos muy importantes y tenemos hospitales, escuelas muy importantes que tienen alumnos, profesores y pacientes, pero no tienen más, porque no tienen cómo proyectar innovación tecnológica aplicada a la educación, tienen que generar desarrollo educativo, tienen la obligación de hacerlo y no quedarnos en alumnos, profesores y pacientes, que ya es muy importante. Si logramos que esas instituciones se declaren, que reconozcan públicamente que la educación es prioritaria en esa institución, debe haber un presupuesto dirigido a eso. Y nuestros retos finales es fomentar la difusión de valores humanísticos e institucionales en la atención médica. Yo creo fundamental esto y me detengo aquí un poco solo para señalar que si esto sucede, nosotros estaremos recuperando la confianza de las masas de la sociedad en general, que hemos perdido y que hay que reconocer. Y hacia las instituciones educativas, fomentar hacia las instituciones de salud la capacitación y profesionalización de los docentes, coadyuvar en el desarrollo tecnológico para que haya avances en las instituciones de salud
no repetir los mismos modelos que repetíamos en 1905, cuando se inauguró el Hospital General de México, que es mi alma mater. Obviamente, la actualización de los docentes nos va a generar un gran reto, pero muchos buenos resultados, grandes desafíos. Un desafío que yo siempre intento promover es incluir tutores de práctica clínica en la plantilla de profesores, que sean los que den la clase práctica en el momento, en el paso de visita, que es la clase práctica la que más enseñanza deja y es la que menos se hace. ¿Cómo sé yo eso? Porque trabajo en hospitales. Un sistema de salud basado en atención primaria a la salud, ¿será una novedad? No. Fíjense que de 1976 la OMS dijo en Montevideo, y la llamó la Declaración de Montevideo, hay que dirigirnos en los sistemas de salud, a aportar y a crecer en la atención primaria en salud. Dije, bueno, entonces a lo mejor vamos un poco atrasados, porque todo sexenio, Programa Nacional de Salud, se llama PRONASA, si no me equivoco, habla de esto, pero nadie lo ejecuta, y para ejecutarlo y desarrollarlo se requiere la educación formal hacia el médico de primer contacto en la capacitación de las enfermedades que acabo de mencionar. Fortalecer sus competencias profesionales, médicas, clínicas, para enriquecer sus diagnósticos y fortalecer su terapéutica son fundamentales. Menciono algunos principios en este esquema que se explica por sí solo. Y quisiera solo enfocarme ya como, ¿cuánto tiempo tendré, doctor Marín? Me queda como 1 hora y media, ¿verdad? 5 minutos, ¿me dijo? 10 minutos. No. Desarrollo profesional continuo, hoy es para mí el mayor reto para los profesionales que ya egresaron de las 160 y tantas escuelas y facultades de medicina que tiene el país, más lo que se acumule este fin de semana y lo que venga para el 2025. Yo creo que el fundamento es enriquecer las competencias profesionales médicas clínicas, incorporar la ética y la bioética como fundamentos importantes, ser buenos incluso para ayudar y coadyuvar en gestión. Una cosa que nos ha costado mucho trabajo a los médicos es trabajar en equipo, porque nuestros maestros, siempre hemos admirado a los grandes maestros del siglo XIX y del siglo XX, formadores de instituciones como maestro Ignacio Chávez, Salvador Subirán, Abraham Ayala González, Aquilino de Villanueva, grandes nombres de la medicina. Eso ya pasó. Hoy los éxitos mundiales en medicina son los equipos fuertes de trabajo que publican, educan y hacen asistencia médica. Las figuras individuales se fueron a la historia. Hoy solo nos queda Alberto Littfis y después ya, para hablar de figuras que esas figuras sí han formado escuela y hay secuelas de sus pensamientos y de su forma. Entonces no imitemos lo que ya pasó a la historia y que hoy en el mundo es el trabajo en equipo de equipos de alto nivel, de alto desempeño. Y dejo al final decir que lo que mencioné del liderazgo médico, el liderazgo en educación, es el liderazgo que debe existir en las instituciones. En donde estemos, estamos obligados a promover que suceda, que se haga. Y tomar como base, entender lo que hace la investigación, entender la metodología, aunque no seamos unos investigadores que nos dediquemos 100% a eso, pero sí nuestra obligación es entender la metodología para analizar bien los resultados y tener una lectura crítica y un pensamiento crítico, y debemos de transmitirle esto a los alumnos en general.
Y dejo al final lo que me apasiona y creo yo que es la verdad, que es que la educación me parece que es la base de la génesis para provocar todos estos cambios que deben estar sucediendo. Termino diciendo que en las instituciones de atención a la salud, de atención médica, la jornada laboral, la labor asistencial, la incorporación del interno de pregrado y del residente en todos los años en la asistencia médica es una herramienta educativa, aprender trabajando, pero hay instituciones que se pasan, no es la única herramienta, hay 1000 herramientas educativas para que el alumno esté aprendiendo, esté contento y esté trabajando y no siempre esté cansado, criticando. Entonces, esa balanza la debemos de lograr nosotros, equilibrando los aprendizajes, las actividades académicas, la educación y la investigación hacia la asistencia médica. Evitar la jerarquización excesiva, evitar el maltrato y la violencia son retos que no debemos de ocultar y que sabemos que sucede en las instituciones de salud. No cerremos los ojos. Hay que fomentar como retos finales una cultura de innovación, mejorar la calidad de la educación, promover la inversión en investigación y desarrollo, cultura que estimule y glorifique la innovación y que sean reconocidos, no nada más los políticos o los deportistas. Dejemos de hablar mucho de eso y enriquezcamos otras cosas. Hay que estimular el desarrollo del conocimiento. Recordar que la profesión médica es vocación, es misión, es una visión en la vida. Y nuestra obligación es proteger todo momento al individuo que sufre, que padece, a la familia que acompaña a ese enfermo, a la sociedad y en general al país, sin meternos en política, pero criticando lo que sabemos que no está bien, sin guardar silencio, sin miedo, con respeto, pero hay que hablar con la verdad. Pues muchas gracias.